pues las T-bombs o las bombas de té. Entonces les voy a enseñar dos métodos diferentes y les voy a explicar la diferencia entre los dos métodos. Entonces el primero va a ser con azúcar. Antes de empezar, quisiera hablar sobre un poquito de medidas de seguridad que a mí me gusta pues mencionar porque es importante realizarlas, si no pueden ocasionar accidentes o podemos tener accidentes. Entonces, primero que nada, ocupo yo estos guantes, son guantes de algodón, son como, para los que no saben cuáles son como los guantes que ocupan las, pues los niños en las escoltas o en la banda de guerra, cosas así. Son simplemente unos guantecitos de algodón, porque eso ayuda a, pues a impedir que nos toque el calor y a estar en contacto, pues, directamente. Entonces, ahora, también ocupamos guantes de látex o de los guantes también que ocupan los dentistas, o los enfermeros y todo eso. Esos guantes también nos ayudarán. Son guantes de látex. Al tener estos guantes, entonces pues ya nos protegemos. También nos gusta tener mangas largas porque como el azúcar o el isomal llegan a temperaturas muy altas, pues así nos protegemos de que no nos vaya a quemar, ya que si nos cae una gotita, nos va a dejar un hoyo, nos va a hacer una cicatriz y no se puede despegar fácilmente. Entonces nos va a quedar una cicatriz muy muy fea. Entonces por favor intenten cuidarse. Ahora también molde de silicón, siempre es importante el molde de silicón y que todo lo que trabajemos sea o antiadherente o de silicón, porque así va a evitar que se nos deshaga. Si ocupamos molde de acetato, se nos va a derretir. Sí, vamos a hacer unas bombitas de té como estas, de azúcar o de isomal. Ahorita les voy a enseñar las de isomal. Otra cosa también que vamos a ocupar es el termómetro. Este es un termómetro que se ocupa para cuando hacemos dulces, cuando hacemos ¿cómo se llama? Cuando freímos, es lo que ocupamos. ¿Por qué? Porque este termómetro alcanza temperaturas muy altas, hasta 200 grados centígrados. Sin embargo, si ocupamos un termómetro común, pues no nos va a servir. Entonces, uno de estos especialmente. Y por ejemplo, esta es la palita de silicón, que es lo que les comentaba que nos va a servir. Bueno, aquí tenemos una taza de azúcar refinada y vamos a ocupar un tercio de jarabe de maíz o, bueno, aquí están los ingredientes. La primera es para la de azúcar y ya después es para la otra de isomal. Entonces, en la de azúcar solo vamos a ocupar el jarabe de maíz o miel caro, también lo conocen en México o en otros lugares, y pues el azúcar. El termómetro lo podemos ocupar en cualquier lugar que vendan pues como las cosas especializadas para cocina, o en Amazon, o por ejemplo en las tiendas que venden así todo lo de pasteles y todo eso, por ahí también lo podemos encontrar. Y no, bueno, es azúcar blanca, no es azúcar glass, es el azúcar que ocupamos normalmente. Vamos a llevar esto a la estufa. De preferencia que la olla que ocupemos sea una olla de acero inoxidable o que sea una ollita de, pues que tenga como, bueno, para que no se pegue. Perdón. Entonces lo vamos a llevar aquí a la estufa y con nuestro termómetro. Entonces el termómetro pues nada más lo ponemos aquí y vamos a mezclar.
sé que al principio parecerá que no tenemos suficiente jarabe o suficiente líquido, pero sí lo tenemos. Esta mezcla también se puede hacer sin la necesidad del jarabe, y como si estuviéramos el jarabe por agua. El problema de eso es que corremos el riesgo de que se nos cristalice muy pronto y es mucho más difícil de trabajar. Entonces, ahorita el jarabe funciona como un estabilizador para que no se nos cristalice y podamos tener un resultado mejor. La temperatura que vamos a querer van a ser 140 grados. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros queremos es que sea 150 grados. Pero si la dejamos en la estufa hasta que alcancemos los 150 grados, nos va a dar un caramelo ya más oscuro. Y en realidad, al quitarlo, va a seguir subiendo la temperatura, ya que no baja automático. Es importante que intentamos mezclar bien todo esto. Por eso les digo que es importante ocupar guantes, porque así pues nos protegemos y podemos tener como un poquito de más de confianza. Voy a poner el termómetro de este lado para que puedan verlo. Entonces vamos a dejarlo aquí durante unos minutitos y por lo mientras vamos a hablar sobre qué pasa si la dejamos más tiempo. En este lugar, en este platito, tengo 3 colores de bombas, no sé si se dan cuenta. Entonces, esta es la mezcla. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, no quiero ocupar un termómetro, lo voy a dejar nada más así y voy a hacer la prueba del vaso con agua. En el momento en el que nosotros agarramos el vaso, lo vaciamos y lo quitamos, ya se nos pasó la temperatura, ya que sube muy rápida, muy, muy rápido. Entonces, por eso sí les recomiendo que ocupen un termómetro. Así es mucho más fácil, no van a echar a perder producto y va a ser como bien temperado y no les van a quedar pegajosas ni se les van a derretir con el medio ambiente. Recordemos que el azúcar absorbe mucha humedad y entonces se derrite, es como líquido. Esta mezcla me va a servir para aproximadamente entre 4 a 5 bombas. Entonces yo les recomiendo que solo hagan de a una, porque si se dan cuenta, cuando yo quité el azúcar, luego hice esta bomba. Es un color claro, es una bomba más transparente, más clarita. Después, la siguiente bomba que hice fue esta. Y el azúcar ya estaba un poco más caliente. Entonces, para este momento, mi azúcar ya estaba más fría y tuve que volver a calentarla. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, miren, aquí vemos cómo se está viendo la mezcla. Entonces, al volver a calentarla, se calentó un poquito más y se oscureció. Si nosotros continuamos haciendo este proceso de seguir recalentando y recalentando para hacer las bombas, se nos va a hacer un caramelo y la bomba se nos va a hacer mucho más amarga. Entonces, por eso les digo que solo les salen aproximadamente 4 a 5 bombas para que no se les vaya amargando. Porque si lo siguen haciendo así mucho más, entonces se va a amargar, ya que se nos va a pasar de temperatura. Sin embargo, las de isomal sí pueden hacer varias a la vez y no va a haber ningún problema, ya que el isomal se puede calentar las veces que sean necesarias. Entonces, también, entre más oscuro sea nuestro caramelo, más amargo nos queda. Entonces, por eso es importante que hagamos eso. Ahora, existen varias como formas de ahorrar el caramelo que nos queda cuando lo vamos a ocupar. Por ejemplo, si nos sobró caramelo y ya no vamos a hacer más bombas, lo que vamos a hacer es que podemos poner, por ejemplo, una fruta y una fresa en un palito de banderilla y nada más pasarlo en el caramelo y ya nos quedan como frutas un poco cristalizadas.
saben muy ricas. O podemos hacer como si tenemos un tapete de silicón, que siempre es bueno ocupar mientras trabajamos, es podemos hacer algún figurita, algún adorno que podemos ocupar más adelante en hacer postres y se pueden guardar. Estas cosas se pueden guardar perfectamente bien si lo ponemos en una cajita. Aquí ya está mucho más transparente. Estos termómetros también pues nos ayudan porque pues nos soplan un poquito la respuesta de la temperatura que necesitamos, ¿no? Entonces aquí nos dice, tiene escrito, cuáles son las temperaturas, pero recordemos, nosotros lo vamos a querer en caramelo suave, quitar en caramelo suave, para que al momento de que nosotros empecemos a trabajar, ya haya subido a caramelo duro. Otra cosa, si no tenemos termómetro y no queremos hacer la prueba del agua, que les digo por el hecho de que se nos puede pasar, cuando empiece a agarrar un color amarillito claritito, en ese momento es cuando vamos a apagar y lo vamos a llevar allá. Otra cosa, esto va a estar muy caliente, entonces les recomiendo que no lo vayan a poner en una mesa ni de madera, ni de plástico, ni de nada que se nos pueda quemar. Sin embargo, si pueden tener como tapetitos de silicón, eso nos ayudará mucho y podemos proteger nuestra cocina. Entonces ya estamos a 130 grados, ya nada más nos faltan 10 grados más. Entonces empieza a espesarse y las burbujitas salen diferentes. En este momento ya no tengo que hacer tanto sobre de mover, porque entonces incorporo mucho más aire, perdón. Entonces, pero no quiero despegarme de la estufa, porque si me despego en este momento, se me pasa y ya no nos van a quedar. También si lo hacemos de temperatura menos, es por eso que se nos derriten. El día de allá, bueno, en la semana vi la foto de una chica que tenía que sus fotitos y era que se les estaba derritiendo. Era porque su bomba no había sido temperada, bueno, su azúcar no había sido temperada en la temperatura correcta. Entonces, ya estamos en 35, 36. Si se dan cuenta, empieza a agarrar como otro colorcito. Ya no es tan blanco como era al principio, sino que es un colorcito un poquito más como color marfil y empieza a hacerse un poquito amarillito. Entonces, ya llegamos a los... Ok, ya estamos en la temperatura que queremos. Queremos asegurarnos también de que sea la misma temperatura en el centro que en las orillas, ya que en las orillas a veces tiende a calentarse más. Entonces, lo ponemos aquí en nuestro tapete y vamos a dejarlo por unos segunditos a que deje de burbujear. Más o menos tarda unos 10 minutos, o fue menos, no sé, 5 o 10 minutos lo que tarda, es bastante rápido, dependiendo de la flama que tiene. Entonces, si se dan cuenta, este es el color que queremos. Y ya estamos listos. Entonces, vamos a vaciar un poquito. Y vamos a dar vuelta. Entonces, así es como nos aseguramos que llegue a toda la orillita de nuestro molde, toda. Damos una segunda capa. Si se nos sale, no pasa nada, está bien.
Y por esto mismo les digo que los guantes, para evitar que en en este proceso sea cuando nos quememos. Y podemos escurrir un poquito el exceso. Sí, esto solo sirve en moldes de silicón, ya que si hacemos otro molde, se nos va a derretir el molde. Por ejemplo, los de acetato no nos van a servir. Entonces, si se dieron cuenta, cristalizó bastante rápido. Entonces podemos cortar y limpiar nuestra esfera. Esta nos va a quedar como esta que tengo aquí. Y así podemos seguir haciendo. Entonces, si esta mezcla se nos empieza a espesar, como esto está suficientemente bien para que podamos hacer otra. Aquí está la textura para que la vean. Esta textura nos sirve bien. Pero si se nos empieza a hacer un poquito más dura, no pasa nada. Fuego lo más bajito que se pueda en la estufa, lo más bajito y cuidándolo. Sí, podemos agregar colorante. Eso es lo que les quería yo mostrar en esto, mientras dejamos que se seque. Existen colorantes y esto va a servir para el isomal también. Yo no le pongo nada al molde de silicón, sin embargo, cuando lo lavo con agua y jabón y luego le paso un algodoncito con alcohol. Entonces lo limpio y lo dejo secar bien y me queda el molde bastante limpio y es bastante fácil de despegar. El azúcar no se puede meter al microondas, el isomal sí, siempre y cuando sea después de que se tempere. Y no se pueden llevar al refrigerador ninguna, ni esta bomba, ni la de isomal. ¿Por qué? Porque el refrigerador va a agregar humedad a nuestra mezcla y les comentaba que el azúcar, tanto como el azúcar como el isomal son, pues son líquidos. Entonces, ya tienen demasiada humedad y entonces por eso se nos quedan pegajosas. Estos se tienen que dejar así, no se tienen que mover a temperatura ambiente, solita va a endurecer, nos va a tardar alrededor de una media hora más o menos, las de azúcar y las de isomal alrededor de unos 15 minutos van a salir. Entonces, les decía de los colorantes y les repito, esto va a servir también para el isomal. Los colorantes, tenemos como esta presentación, hay de diferentes marcas, pueden ocupar como Mar Baker, también está Cherry and Cake, está Wilton, está Americolor, esta es la que yo tengo en este momento, pero son colorantes en líquido, en gel. Los colorantes en gel nos van a hacer que tengamos un resultado como este que tengo aquí, que es cristalino, es translúcido más bien. Entonces podemos ver lo que tenemos adentro. Por eso es importante que ocupemos esto. Ahora, si queremos hacer bombas mate, que también puede hacerse, una bomba de té en color mate que no se vea, matizador en polvo o colorante en polvo, o también podemos agregarle brillitos a nuestra mezcla con diamantina. Ya depende de cada quien. Lo importante de esto es que recordemos siempre que al final va a ser un té y pues lo más natural es lo más lindo o lo más elegante al final. También a mí me gusta siempre ser congruente con el color que escojo y el relleno que pongo. Entonces, esta bombita que les enseñé, esta que tengo aquí color rojita, yo puse una tisana de fresa con kiwi. Entonces, por eso puse este colorcito para que me dé la alusión de que es de fresa. Entonces, igual, si hacen, por ejemplo, de menta, pues entonces colorcito verde. Cosas así para que pues tenga congruencia un poquito. Ahora, bueno, vamos al isomal.
Ahorita les enseñaré cómo hacer las de isomal y entonces ya vamos a formar una, ¿ok? Para que no se nos queden pegajosas, es muy importante también los guantes y no estarla tocando tanto, porque nosotros agregamos de nuestra grasa natural que tenemos en las manos y de nuestra humedad y eso va a hacer que queden más así. Entonces, por eso es importante. Entonces, en esta, solo es el isomal, no lleva ningún otro ingrediente. ¿Qué es el isomal? El isomal es un sustituto del azúcar. Es el sustituto que se ocupa para los diabéticos o para las personas que tienen alguna como restricción en su dieta. Entonces, es 100% comestible. Yo sé que tienen muchas dudas sobre el isomal y todo esto. Sí se puede consumir, se pueden consumir hasta 50 gramos al día. Entonces, una bombita de estas va a tener aproximadamente unos 15 gramos y sería como el equivalente de consumir una paleta de dulce. Entonces, no nos va a pasar nada si nos comemos una o dos. Igual, todo en exceso hace daño y si lo consumimos en exceso, lo que nos podría pasar es que funcionaría como un laxante. Entonces, no queremos eso y tal vez podemos decirle eso a nuestros clientes o a las personas que no consuman, pues que no es tan recomendable que consuman más de 2 al día. ¿Ok? Entonces, esta va a ser mucho más fácil que hacer y mucho más rápida. El isomal también, no sé si han visto las esculturas de azúcar o que pueden hacer también como parecen vidrio soplado y todo eso es hecho con isomal. Es un producto muy noble y muy fácil de trabajar. Algunas personas dicen que no se tempera, yo sí lo tempero. ¿Por qué? Porque, como les decía hace ratito, lo podemos seguir ocupando varias veces. ¿Cómo se tempera el isomal? Solo queremos que alcance los 180 grados centígrados. Lo apagamos y eso es todo. Les voy a enseñar aquí otra presentación del isomal, que es como esta. Entonces, por ejemplo, existen marcas como la Simi Cakes o también la Cakes Play, que ya lo venden temperado. Entonces, ya está así. Y ya nada más lo ponemos en un tazoncito de silicón y lo ponemos en el microondas por 30 segundos, perdón, y después por intervalos de 15 segundos hasta que se derrita. Entonces, es bastante cómodo de ocupar. Es más caro. Entonces, el otro va a ser mucho más barato. Si nosotros hacemos eso con el isomal, podemos poner nuestro molde, nuestro tapete, vamos vaciando y eso es, por ejemplo, lo que hice con el otro que me sobró del color menta. Entonces, aquí está, ya vaciado. Nada más lo vacié aquí y lo dejé secar por unos minutitos y ya está temperado y entonces para siguientes ocasiones ya nada más lo puedo derretir. Se puede ocupar las veces que sean necesarias hasta que se nos acabe. Entonces, por eso tal vez es mejor ocupar el isomal que ocupar el azúcar. ¿Ok? También podemos agregar saborizante a nuestras bombas. Al momento de que se quita el jarabe, o bueno, ya sea la mezcla del azúcar o el isomal, lo podemos poner. Tiene que ser saborizante en base de aceite. Entonces, por lo general son muy potentes y por eso vienen en botecitos pequeños. Entonces, se ocupa con un gotero, el cual no sale por ahorita, está pegado. Ok, se ocupa con un gotero y nada más 1 o 2 gotitas se echa y con eso nos va a quedar el sabor.
Entonces podemos ponerle, por ejemplo, si vamos a hacer un té de fresa, al isomal le podemos poner un poquito de saborizante de menta y entonces ya nos queda una mezcla. O no sé, pueden hacer pueden crear su té de algodón de azúcar o de otros sabores. Ya eso no nos tenemos que solo enfocar en el típico té de la bolsita, ya depende de la imaginación de cada quien y de lo que cada quien quiera poner. Y pues sí, pueden poner colorante, pueden poner saborizante, todo lo que les guste. Entonces, mi isomal, la parte de abajo ya se está derritiendo, entonces puedo mover un poquito aquí. Otra cosa que se me pasaba a decirles, el fuego siempre tiene que ser más, como más del tamaño de la estufa. Nunca que salga, porque si se nos sale, se nos va a quemar la mezcla de las orillas, porque queda, pues como recibe doble calor, entonces se nos quema. Entonces nunca, 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 nunca dejen que se les salga la flamita. ¿Ok? Entonces podemos mover, mover, mover. Y derretimos, bueno, y quitamos, perdón, exceso. Ahora, el jarabe cuando lo ocupen, después de que se ocupa, la ollita, bueno, después de que ocupen de su ollita, siempre agréguenle agua y déjenlo con agua para que sea mucho más fácil de limpiar. Si no lo hacemos, se nos va a quedar pegado, pero si eso nos llega a pasar, solamente agreguen más agua, préndanle a la estufa y solito al hervor se va a derretir y lo podemos ya limpiar nuestra estufita. Entonces, rellenos, en lo que está el isomal. Podemos poner pues la bolsita de té. No es mi favorita, ya que al final yo siento que se pierde como el hecho de pues la artesanía en sí, ¿no? Como en sí es una bolsita de té. Sin embargo, podemos poner, por ejemplo, tisanas. Las tisanas son en sí fruta seca, fruta deshidratada, una mezcla de esto. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en el mercado, las podemos encontrar en la central de abastos, en el pasillo J, que es donde venden todo lo que es para cafetería, para las personas que viven en la Ciudad de México. Para las que no, en Walmart, sino en Amazon, es muy bueno, ahí lo podemos encontrar. Otra opción, y que a mí me gusta hacer, es ocupar flores o hojas deshidratadas. Yo en el verano pasado en mi jardín sembré lavanda, sembré manzanilla, sembré menta y diferente tipo de cosas así. Entonces, eran libres de pesticidas para que yo pudiera ocupar en la cocina y pues nada más iba cortando florecitas, por ejemplo estas de lavanda. Muchas me preguntaban sobre qué florecita eran las que le ponía yo a mi té. Bueno, es esta, es lavanda. Entonces, solamente corté mi lavanda, la puse, o cualquier hoja, también por ejemplo aquí tengo bálsamo de limón, la cortas, la pones en una servilleta de papel y la dejas secar a temperatura ambiente. Entonces, nosotros podemos crear nuestra propia mezcla de tés, nos sale mucho más barato, mucho, mucho más barato y pues al final pues no sabemos que lo que ponemos en nuestras mezclas es de calidad. También todo esto nos sirve para hacer panes, nos sirve para hacer panacotas, infinidad de postres y de productos que podemos hacer con esto. Y pues además de que nuestro jardín se va a ver bonito, nos va a alegrar el día solamente de verlo. Entonces yo les recomiendo esta opción. También, por ejemplo, queremos hacer un té de limón, podemos agregar bálsamo de limón y podemos deshidratar unas rodajitas de limón, de naranja, de toronja, de diferentes cítricos y entonces podemos poner la rodajita adentro del té o arriba para pues adornarlo y que se vea mucho más bonito. Si se dan cuenta ya está cristal, ya está transparente y es mucho más líquido que el azúcar.
¿Ya vieron? No es nada espeso. Sin embargo, yo lo voy a dejar un poquito más para que alcance la temperatura que yo quiero para temperarlo. Muchos dicen en este punto, ya está listo, pero les va a dar un resultado más bonito así y pues lo podemos ocupar mejor. Entonces, les decía, mezclas de tés en cualquier lugar que quieran, bueno, lo pueden conseguir también, por ejemplo, en Amazon o cosas así. Mis flores, yo las compré en Home Depot. Cuando empieza el verano, bueno, la primavera, perdón, la primavera es cuando las venden en Home Depot y ahí fue donde las compré. Ahora, si ustedes viven en la Ciudad de México, pueden hacer pueden ir al mercado de Jamaica, a Xochimilco, a Cuemanco, en pues como mercados así donde vendan flores y podemos ahí pues conseguirlas o podemos comprar las semillitas y nosotros sembrarlas, así nos aseguraremos que no tienen pesticidas al sembrarse. Entonces, el mismo procedimiento lo podemos hacer con flores de laurel, con rosas, con todo esto. Ya quedó. Mi somal ya quedó aquí temperado. Ya está derretido. Y en este momento, por ejemplo, es cuando yo puedo agregar. Vamos a hacer una mate para que vean ustedes cómo funciona el matizador. Entonces, no es necesario que agreguemos mucho colorante, la verdad, de poquito en poquito. Vamos agregando y se va a ver así, porque si agregamos de mucho a la vez, pues ya no nos va a quedar bien. Entonces, vamos a esperar a que enfríe un poquito más. Al moverlo, yo sé que estamos agregando ¿cómo se llaman? Aire, agregamos burbujas. No pasa nada, después se pone otra vez la temperatura, digo, bueno, la estufa y pues ya queda como queremos. Entonces aquí empezamos a ver cómo empieza a colorear. ¿Se dan cuenta? Queda un acabado un poquito diferente que el de colorante de gel. Pero a veces no tenemos todas las cosas, entonces les estoy enseñando diferentes opciones para que se ajusten a sus necesidades y a su presupuesto, a sus gustos de cada quien. Entonces, empieza aquí. Seguimos mezclando. Se dan cuenta, las burbujas ya desaparecieron y sigue bastante líquida nuestra consistencia. Intentamos de ver que incorporemos todo bien. Bien incorporado. Ok. Entonces, ya el tono que nosotros queramos ya depende de los gustos de cada quien. Entonces, ahorita esta consistencia es la que yo quiero para mi bombita. ¿Ok? Entonces, vamos a poner a vaciar un poquito, cuidando de no incorporar aire. Y es lo mismo que con las de azúcar. Vamos. Vuelta.
¿Qué pasa si dicen, híjole, ya se me pasó y no me quedó o no me alcanzó, no le eché suficiente? No pasa nada, lo despegamos, lo volvemos a poner a la estufa y la repetimos. Entonces, aquí no hay desperdicio de material. Aquí podemos ayudarnos de nuestra palita, por ejemplo, para bajar el isomal a donde nosotros necesitamos que llegue, ya que no estaba bajando, y intentamos escurrir el exceso. Las bombas de azúcar o de isomal yo les recomiendo que no queden muy gruesas. Intentemos siempre quitar el exceso. ¿Por qué? Porque no se van a derretir al contacto con el agua. Entonces sí, yo solo les doy una pasadita. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esta espatulita que es pues, la que ocupo. Y con esto quito el exceso. Y esto lo puedo echar a la ollita y otra vez a reutilizarlo. Entonces, no tenemos desperdicio. Entonces, otra más. Vaciamos un poco. O bueno, aquí vacié bastante, no pasa nada. Damos una capa. Giramos. Intentamos alcanzar todo. Las orillitas, todo esto. Y volteamos para quitar el exceso. Vaciamos. Podemos agitar para ayudar a vaciar. Y aquí, por ejemplo, se empieza a hacer duro, entonces se empieza a cristalizar. Por eso esto ya no va a bajar, aunque nosotros queramos. No va a bajar. Entonces, si se dan cuenta, por esto ocupo guantes. ¿Por qué? Porque, pues, si nosotros vemos que algo se nos va a caer o que no va como queremos, pues corremos y metemos la mano. Entonces, nos podemos quemar muy feo. Entonces, por eso es muy importante los guantecitos. Ahora, otra cosa que se me pasó a decirles, cuando ponemos perdón, es que tengo que ir al otro lado. Ok, cuando ponemos las tisanas o las hierbas o las flores o todo esto, tenemos que recordar que al final solo vamos a hacer una taza de té. Entonces, por lo general son bastante potentes bastante fuerte el sabor, perdón. Entonces no necesitamos más que poner una cucharadita a lo mucho para que queda. Claro, entonces, bueno, una cajita de cartón siempre es lo más recomendable el cartón. ¿Por qué? Porque ayuda a absorber la humedad del ambiente y a prevenir de que no entren a nuestras bombas y no nos deformen. Nos duran, pues, alrededor, las de isomal no se nos van a deformar de plano. Esas sí nos van a quedar así por mucho tiempo y ya. Las de azúcar, depende del clima, de donde vivimos, es el tiempo que nos va a durar, pero sin embargo, yo digo que unos 4 días van a quedar intactas y no van a perder el brillo. Ahora, hay formas de darles un poquito de brillo a las esferas. Si nosotros tenemos una esfera que es más gruesa, podemos ocupar un soplete para de uso culinario para darle un poquito de brillo, solo dando una pasada rápida. Si nuestra bomba es delgadita, nos va a hacer un hoyo y se nos va a caer. Quiero hacerlo en tiempo para que ustedes puedan ver. Entonces, ya tenemos aquí una. Y dos. Para
desmoldarlas, no sé si se dieron cuenta, solo jalo de lado y abro y con mis dedos empujo para poderlas despegar y quedan muy fácil despegadas. Entonces, para si queremos evitar que nos quede, por ejemplo, aquí más grueso, solo al despegar intentar vaciar un poquito más rápido para que nos quede más como esta, que es más, más transparente, ¿no? Entonces, las de azúcar es esta, sigue aquí, todavía no la puedo despegar porque todavía no está seca, les decía, esta tardan un poquito más de hacer. Entonces, vamos a pegarla. Y vamos a decir, antes de pegarla, vamos a decidir que vamos a rellenarla. Esta la voy a rellenar de flores naturales. Entonces, ya tenemos aquí nuestro sartén caliente, un sartén antiadherente, lo más plano que se pueda. Entonces, vamos a poner nuestra bombita y la vamos a girar para hacerla plana y ya nos quedó de parejita. Con las de azúcar es exactamente el mismo procedimiento. Les digo, solo estamos haciéndola así para que sea más rápido y puedan ver cómo. Entonces, ¿okay? Entonces ahora vamos a escoger, yo aquí voy a poner, por ejemplo, un poco de limón, manzanilla, voy a ocupar esta florecita de lavanda para decorar. También siempre es bueno poner un poquito de la misma decoración afuera para que nuestros clientes o pues nuestra familia sepa que lo que está dentro. Entonces así es un poquito más fácil. Entonces, ya que tengo las dos parejitas, paso una vez más. Para esto, por eso les digo los guantes y junto. Y ya nos quedó nuestra bomba de Isomal. ¿Ok? Entonces, ahora, para decorarlas, pueden agregar, ya aquí es dependiendo de su imaginación y de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, podemos, por ejemplo, de este lado que me quedó más grueso, sé que no se me va a hacer un hoyito. Si pongo, entonces, con el soplete, puedo dar una pasada rápida, pego y pego. Y ya quedó mi bomba. No sé si la pueden ver. Entonces, esta es la diferencia entre las de matizador y las de colorante en gel. Una es más opaca y la otra es un poquito más translúcida. Aunque al final, pues, las dos se ven bastante bien. Y los dos colorantes nos sirven para el Isomal. También las podemos hacer transparentes. Las de las fotos que yo subí, estas eran transparentes y pues ya nos sale hasta más económico hacerlas y se ven muy elegantes. Entonces, pues eso es todo. Les digo, las de azúcar las vamos a pegar exactamente igual en el sartén. Ahora, las que pongamos, por ejemplo, el sobrecito, la bolsita, aquí está, miren. Ponemos la bolsita y dejamos el hilito afuera. ¿Alguna pregunta o algún comentario? También podemos, por ejemplo, de decorado, ok, si no tenemos soplete, cuando tengamos el Isomal que nos sobra, podemos
calentarlo un poquito y agregar un poquito de isomal. Eso es lo que hice aquí en esta, para poder pegar las tisanas. ¿Por qué? Porque como era una decoración más grande, entonces solo puse un poquito de isomal y pegué mi tisana. También depende de la decoración. Otras personas les ponen, por ejemplo, royal icing, ponen chochito, chispitas, diferentes cosas así. Yo no me gusta eso porque contamina nuestro té. Entonces, al final queda muy dulce y pues no queda tan rico. Pero entonces, les digo, pueden pegarlo con el mismo isomal o con el mismo caramelo, o lo pueden pegar con el soplete. Otra forma también, por ejemplo, les sobró caramelo. ¿Qué pueden hacer con el caramelo? En su tapete de silicón van dejando gotitas y van echando las tisanas o las cosas, y esas las pueden guardar para después. Entonces ya cuando esas las guardan en una bolsita, y ya cuando tengan que hacer su bombita, esa como mezclita, nada más la ponen en el sartén para que caliente y la pegan arriba de la bomba. ¿Ok? Desmoldamos, ponemos en el sartén y giramos. Al rotarlo vamos a ayudar a que queden del mismo, o sea, que queden lisas y que queden parejas, y así la unión, no sé si alcanzan a ver, pero miren, así la unión me va a quedar bien. Ahora, digamos que se me rompió, o digamos que no me quedó, que me quedó un hoyito. Con las de isomal, no se preocupen, no pasa nada. Vamos a agarrar un poquito de isomal y las vamos a tapar y las vamos a pegar. O sea, le vamos a poner como si fuera un parchecito de la misma mezcla para que queden, para tapar el de Mi molde es del tamaño de 6 centímetros y medio. ¿Me ayude? Entonces las vamos a poner y vamos a escuchar. Se escucha cómo se truena porque el caramelo empieza a tronarse, empieza a abrirse. Recuerden, el colorante se va a deshacer y va a pintar nuestra agua. Entonces, por eso ya depende de cada quien si le quieren poner colorante o no. Yo les quise enseñar esta opción también para las personas que les gusta. Si se dan cuenta, se empieza a derretir y empiezan a salir nuestras nuestras hierbas aromatizantes, ¿verdad? Entonces, el isomal se nos va a quedar aquí. Vamos a dejarla unos minutitos a que se derrita.